Hola, bienvenidos al canal. Soy Christopher Santander y hoy vamos a hablar de la poligonal cerrada. Particularmente me gusta mucho este tema de la poligonal cerrada, porque siempre esto está presente en los proyectos de ingeniería. Antes de empezar la clase, revisemos esta imagen donde se muestra una obra. Bueno, como profesionales en el área, tenemos un objetivo, que es materializar, en este caso, nuestra poligonal cerrada alrededor de una obra, ¿cierto? Para tener las precisiones requeridas que nos exija el mandante en este caso. Y en base a eso vamos a poder replantear, levantar, hacer una trisección, un montón de cosas para el beneficio, en este caso, de la obra propiamente tal. Así que quedan invitados a ver la fuente de esta poligonal cerrada. Veremos rápidamente el contenido, la teoría y un ejemplo como tal. ¿Ok? Empezar. Bueno, vamos a empezar con el ejercicio de la poligonal cerrada. A mi mano izquierda, en este PDF, va a tener todo el contenido de la teoría. Y a mi mano derecha vamos a ver el ejemplo de la poligonal, ¿ya? Vamos a ver un ejercicio como tal para ir enlazando el contenido, ¿ya? Espero que de esta manera sea más fácil de entender, y después de terminar este video me comprometo a resolver este mismo ejercicio en Excel. Bueno, como dice acá, el método de la poligonal se caracteriza por estar constituida por un conjunto de líneas consecutivas. El trabajo en terreno se reduce a medir ángulos azimutales y longitudes de los lados formados. Existen dos tipos, cerradas y abiertas. En este caso, esta se trata de hacer una poligonal cerrada. El cálculo como tal va a ser elemental. Hay cálculos más avanzados que son los de los mínimos cuadrados, pero eso lo vamos a ver mucho más. Para aplicar el método se recomienda seguir los siguientes pasos. Acá yo puse 5 y vamos a empezar con el primero, que dice ubicar y monumentar los puntos de control. Esto se hace siempre en una obra. Se designa dónde se va a dejar estos puntos de control, pero siempre tienen que ser intervisibles entre uno y el otro. Es necesario también conocer las coordenadas, en este caso del inicio de la poligonal, para poder llegar al mismo punto. Y también determinar con qué azimut vamos a trabajar. Acá dice magnético o geográfico. Bueno, y tenemos la ayuda del taquímetro, que es para obtener los ángulos azimutales en este caso. Antes de seguir bajando con la teoría, que ya vamos a empezar, en base a este ejercicio que vemos acá, tenemos los puntos, tenemos los ángulos medidos y las longitudes como tal. Prácticamente tenemos todos los datos. Tenemos la coordenada norte y este, que son 100.000, y un azimut de 152.29,20, que nos pide calcular el cierre, la compensación de los ángulos, un cálculo de azimut, un cálculo de coordenadas parciales, un cálculo de error y error lineal, cálculo de errores relativos, compensaciones de error lineal y cálculo de coordenadas absolutas. Entonces, como nos piden todo esto, nosotros nos vamos a apoyar con la teoría y vamos a resolver este ejercicio, este ejemplo. ¿Ok? Lo primero es el proceso de gabinete, la parte teórica. En el análisis de cierre angular se domina así a la diferencia entre la suma teórica y su similar procedente a la medición. En pocas palabras, para explicar esta fórmula, nos quiere decir que el ajuste angular ya se conoce su error total, pero no su distribución exacta. Aquí dice que el ángulo interior es igual a 200 por menos 2. Ahí está el error total, clarito. Al igual que los ángulos interiores, es igual a 200 por n más 2. Y el máximo error permitido es la tolerancia de la poligonal. ¿Ok? Bueno, sigamos analizando. Dice que si el error de cierre angular supera al máximo permitido, es necesario en este caso, obviamente, regresar a terreno y medir nuevamente los ángulos, dado que es casi seguro que se han cometido uno o varios errores. Y si el cierre angular es menor que el máximo permitido, se procede a compensar dicho valor. Y esto acá es la parte interesante, porque nos dice que generalmente la totalidad de los ángulos de una poligonal se miden con la misma precisión.
Y es por tal motivo que casi siempre se acostumbra a repetir el error en cantidades iguales en cada ángulo. No obstante, aquí nos dice que el método de los mínimos cuadrados es el mejor ajuste angular, pero eso lo vamos a ver mucho más. El cierre y la compensación de ángulos. Bueno, en este apartado de cierre y compensación de ángulos, nosotros tenemos que aplicar una corrección, ya que es superior al teórico. Lo que vamos a hacer acá es promediar este error a cada uno de los ángulos que fueron medidos. Al restar esto, vamos a tener un ángulo compensado. Y al sumarlos, todos estos ángulos compensados, vamos a tener, en este caso, la parte teórica. Así que con eso estaríamos listos. Muy sencillo, muy fácil. Y ahora veremos, una vez que tenemos todos los ángulos compensados, el azimut, el cálculo del azimut. Cálculo de azimut de los lados de la poligonal. Con la ayuda de los ángulos ya compensados se procede a ejecutar la regla práctica. Acá tenemos la regla práctica, la fórmula. Hay aquí donde nacen muchas preguntas en las redes sociales. ¿Cómo calculamos nuestra línea, nuestra dirección de azimut según el cuadrado? Esto es muy sencillo y muy fácil. Mire, nos dice lo siguiente. Nos dice que nuestro azimut, nuestra línea, ¿cierto?, de A a B más la sumatoria del ángulo del punto B, cuando es superior a 200, debemos restar 200 grados. Acá tenemos el ejemplo sencillo que dice que 150 más el ángulo medido del punto B es igual a 320 grados. Por lo tanto, la regla nos dice que cuando el ángulo es superior a 200, debemos restarle, en este caso, los 200 grados. Y eso nos quedaría que el azimut de B a C es 120 grados. Acto seguido, acá tenemos otra regla que nos dice lo siguiente, que el azimut más el ángulo medido del punto B es igual a 180, por lo tanto es menor de 200. La regla nos dice que debemos aplicar sumar 200 grados. Y ahí, aquí, ocupando la operatoria de 200 grados, tenemos los 380. Ahora, este método siempre se aplica cuando nosotros trabajamos a la derecha de la regla. Siempre a la derecha. ¿Ok? Bueno, ya visto esto, procedemos al ejercicio. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio de este mismo tema. Acá se nos muestra el dibujo. Tenemos todos los puntos en este caso, A, B, C, D, E. Bueno, ¿qué nos dice acá? Que el azimut de partida, que ya sabemos que era 152 y fracción, ¿cierto? Tenemos que sumarlo, nuestra línea de orientación al norte, hay que sumarle este ángulo del punto B, que vendría siendo 40 y fracción. En este caso hablemos como entero, porque esto lo vamos a ver más adelante en el segundo video en la planilla Excel, ¿ya? Pero si nos aplicamos a la regla, ¿cierto? 152 más la suma de este ángulo nos estaría dando 192. Eso es mucho menor que 200 grados, por lo tanto debemos sumarle 200 y nos quedaría en 392. Así de sencillo es la regla. Entonces esto es lo que vamos a ver más adelante. Vamos a revisar ahora el cálculo de coordenadas parciales. En el cálculo de coordenadas parciales que vemos acá en el dibujo, se procede a descomponer cada lado de la poligonal tanto en el eje X, que viene siendo el este, como en el eje Y, que es igual al O. Acá tenemos que un ejemplo, se nos dice que la línea de acá, que es la D, viene siendo la distancia horizontal y AZ es la línea del azimut, ¿ya? Quiero destacar acá una cosa importante. Sabemos que el norte como el este siempre va a ser positivo en los cálculos de poligonal, ya nuestras proyecciones, y el sur como el oeste va a ser negativo. Ahí tenemos la ecuación que dice que el delta X es igual a D, que es la distancia horizontal, por el seno del azimut, y el delta Y es igual a la distancia horizontal por el coseno del azimut. En base a esto, que es la forma teórica, vamos a ver propiamente tal que nos dice el ejercicio. Los datos nos están mostrando que si aplicamos la fórmula, la distancia con el azimut, en este caso nos darían las proyecciones de X y de Y. En este caso los delta de seno y los delta del coseno.
Y acá es muy interesante porque si yo destaco esta línea de azimut, que viene siendo la 152, nos muestran acá que el cuadrante, en este caso del seno, de la primera medición de AB es positiva y en el cuadrante del coseno es negativa. Era lo que conversábamos acá en la parte de la teoría, ¿ok? Y aquí se va a ver que vamos a tener negativos, positivos, según los cuadrantes de este cálculo. Es claro que si todas las distancias y ángulos se midiesen perfectamente, la suma de las proyecciones darían 0. Obviamente acá tenemos que aplicar una corrección y entramos en el cálculo de error lineal, ¿ok? Que lo vamos a ver ahora en la parte de la teoría. Y acá se suman todas las distancias y nos da el perímetro total. Bueno, veamos el cálculo de error lineal. En el cálculo de error de cierre lineal se observa el siguiente gráfico que vemos acá. No será difícil entender que teóricamente A, como sale acá, como A1, deben coincidir en el punto. Sin embargo, en la práctica esto nunca sucede. A y A1 casi siempre es diferente de 0 y su valor es llamado error lineal, lo que vemos acá. Para entender esto de manera fácil, cómo se aplica esta fórmula, acá tenemos un triángulo, ¿ok? Y los errores, en este caso estas proyecciones EY y proyección EX, vendrían siendo los catetos. Y el error lineal es igual a decir a hipotenusa. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, que son estos deltas, estos errores, estas correcciones, es calcular esto en base a esta fórmula, ¿ok? Y eso nos daría nuestro error lineal, que está acá expresado, que nos dio 0,0333. Tenemos un error en nuestra poligonal. Pasamos a el cálculo de error relativo. En el cálculo de error relativo, este parámetro nos permite evaluar la precisión o calidad de la poligonal. En este caso vemos cómo esta fórmula está situado el perímetro de la poligonal y el error lineal. Bien sabemos que el denominador en este caso, ¿qué es lo que hace? Redondea al mismo número de cifras significativas que al numerador. Y eso nos permite calcular el error relativo. Y nos da la garantía si es aceptada según el manual de carretera del volumen 2. Una vez que ya hemos analizado el error relativo, vamos a ver la compensación de errores lineales. Cuando el error relativo es aceptado, se procede a la compensación del error lineal. Esta compensación de X e Y tiene que aplicarse según esta ecuación. Nos dice que L en este caso es la longitud del lado de la poligonal. P viene siendo el perímetro. Acá tenemos que la proyección de X y la proyección de Y es el error de cierre lineal del eje X y del eje Y. Vamos a ver el ejemplo como tal de esta ecuación. Ahora, ojo, este método es la regla de la brújula, conocida como Bondage, ¿ya? Por si acaso la quieren buscar. Entonces tenemos que calcular acá que la compensación de X, según la ecuación, nos dice que la proyección del error lineal de X es dividido por el perímetro y multiplicado, en este caso, por la longitud del lado de la poligonal. Y eso nos daría la compensación de X. Lo mismo con la composición de Y. Entonces tenemos la longitud, la compensación de X, la composición de Y para todos los lados. Acto seguido, vamos a ver acá la compensación por coordenadas parciales. Ya tenemos acá las coordenadas parciales, ¿cierto? Con su corrección no aplicada. Y tenemos acá la compensación de X y la composición de Y. Según la ecuación, estos deltas vamos a sumar o restar para calcular estas coordenadas parciales compensadas. Y al final nos debería dar 0. Y ahí estaríamos ok. Perfecto, con eso continuamos. Ya llegando a la recta final, cálculo de coordenada absoluta. Dice que conociendo las coordenadas absolutas del punto A, las coordenadas de cualquier punto de la poligonal se determinan con la siguiente suma algebraica. Tal como vemos acá en la fórmula, lo vamos a ver acá. Bueno, tenemos ya las proyecciones de X y las proyecciones de Y, ¿cierto? Ya compensadas. Y lo que tenemos que hacer es simplemente sumar. Sumamos a la coordenada de inicio del punto A
le sumamos las proyecciones o le restamos las proyecciones y tenemos todos los puntos con sus coordenadas respectivas. ¿Ok? Se nos muestra el dibujo propiamente tal de la poligonal ya resuelta. Y después vamos a ver este contenido en Excel en el otro video. Vamos a resolver todo esto. Y para terminar y finalizar, como tarea, investiguen otras formas de compensación. Hay muchas formas. Así que les dejo esa tarea y saludos a todos.